Bienvenidos a un programa más de esta quinta temporada de Contrastes, Gente de Bien, lugar en donde damos este espacio para que asociaciones y fundaciones que hacen un bien en sociedad estén con nosotros. El día de hoy está con nosotros de nuevo la maestra Chela Cervantes. Había ya estado en un programa anterior hablándonos del tema del perdón, interesantísima su intervención, pero ahora viene desde otro enfoque. Ella tiene durante mucho tiempo una intervención muy importante en el Centro de Estudios Diferenciados AC, cuyos principios filosóficos, nada más para que nos demos cuenta, son los siguientes. La educación debe inventarse en honor de cada niño. El ser humano se enaltece en relación con los demás y en la interacción con el medio que lo rodea. Y la educación se lleva a cabo en su relación como ser espiritual. Imaginemos lo profundo de los principios filosóficos y lo mucho que tiene que aportarnos la maestra Chela Cervantes. Chela, bienvenida al programa. Por favor, toma tu lugar. Adelante. Y es un privilegio que estemos aquí de nuevo, coincidiendo en este espacio. Ahora, desde tu participación tan importante en Centro de Estudios Diferenciados. La palabra es tuya, Chelita, por favor. Pues muchas gracias por la invitación también. Y hablar de mi escuela, pues creo que sí es algo muy importante. Ya lo creo. El 1 de octubre acabamos de cumplir 35 años. 35 años ya de participar en sociedad haciendo tanto bien. Sí, 35 años en donde realmente de veras, donde la educación debe de inventarse en honor de cada niño. Esto surgió porque regularmente el maestro tiene que ir al ritmo de un programa. Si aprendió o no aprendió el niño, tiene que cubrir un programa. Y la intención de nosotros es que nosotros ir al ritmo del niño. O sea, ¿qué es lo que necesita el niño? Eso es lo que le vamos a dar. No importa tanto si la situación académica la está aprendiendo o no, pero que sí aprenda a valorarse y que aprenda a valerse en la vida. Por ahí también se dice que no hay que llenar la cabeza de tantos conocimientos, sino cómo enfrentar a los eventos que nos presentan la vida, y que mucho tiene que ver precisamente con esta parte emocional. Los niños que regularmente nosotros atendemos son niños que luego ya son corridos de las escuelas. Son corridos sobre todo por el problema de la conducta, no tanto por lo que no puede aprender, sino por el problema de conducta. Es el niño que brinca, salta, va y viene y que no puede estar en un espacio. Entonces, cuando se inició la escuela se pensó en estos niños que no están en una escuela, que no pueden estar en una escuela de educación especial, pero tampoco pueden estar en una escuela en donde son 35 alumnos y va y viene y la maestra le desespera, no sabe qué hacer con él y muchas veces son catalogados como niños deficientes, ya que el trastorno de déficit de la atención, que es lo que más atendemos, va desde el niño deficiente hasta el niño genio. Entonces, con los niños genios son con los que tenemos más problema de conducta, porque como todo lo saben, todo lo aprenden, su oído está más afinado, entonces todo lo que le sea por oído, ya lo aprendió. A uno que esté haciendo otras cosas, a uno que esté trabajando otras cosas y demás, él lo está oyendo. Hemos tenido niños, por ejemplo, con un coeficiente intelectual muy alto y que llegan y me preguntan, por ejemplo, el niño me dice, estoy hablando de hace los 30 años atrás, donde no existía la computadora ni nada. No había toda la tecnología con la que contamos ahora. Y llega y me dice, oye, ¿cuántos años luz hay de la Tierra a la Luna? Y yo de pronto me quedé, pues no, la verdad es que no sé. Dijo, hay 300 y tantos, ¿sabe cuántos años luz? Dije, ¿cómo lo sabes? No, él sabía todo. O sea, toda la pregunta que él hacía es porque tenía ya la respuesta. Y trabajando con él, nos dimos cuenta que en las matemáticas era muy listo también, que en matemáticas hasta mentalmente sacaba las operaciones. Él las sacaba las operaciones y nosotros con la calculadora y ya se verificaba y en realidad era cierto. Después con el tiempo, pues de tanto tiempo, he aprendido, por ejemplo, los niños que tienen trastorno de déficit de la atención con autismo son muy buenos para las matemáticas, porque piensan matemáticamente los autistas, o sea, muy lineales así. Entonces, es muy fácil que las matemáticas se les grabe más que lo que sea algo aprendido en lectura. Pero también hemos tenido niños con trastorno de déficit de la atención tan inteligentes que tienen ya su carrera profesional. La intención precisamente de la escuela es una educación primaria. Estamos registrados ante el Instituto de Educación con el fin de que el niño pueda salir con un certificado de 6º año y pueda continuar estudiando.
y muchos han tenido hasta el término de una carrera profesional, aún con las características del trastorno de déficit de la atención. Esto fue como en el año 90 más o menos, en el 85 empezamos nosotros, pero se hablaba todavía de lesión cerebral o disfunción cerebral, se decía mucho esto, lo que podía tener un niño que será muy inquieto. Y a partir de los 90 se empieza a encontrar precisamente el título de trastorno de déficit de la atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, porque el niño que no tiene problema de la hiperactividad es un niño que pudiese estar muy atento, escribiendo lo que tiene que escribir, o está muy atento así con el maestro, ver lo que está diciendo, pero a la hora que uno le pregunta no sabe absolutamente nada. Lo que tiene es que tiene una atención dispersa, pero sin hiperactividad, porque se pierde entre todos los niños, o sea, no hace ruido, no hace nada, casi no convive y demás, pero tiene el trastorno de la atención. La diferencia también el otro es con trastorno de déficit de la atención con hiperactividad, es el niño que además de que no tiene la atención, sí, que puede ser hasta combinado, es muy impulsivo, a veces muy agresivo, sí, y tienen una característica muy especial. Y digo, esto lo he ido aprendiendo en el transcurso del tiempo. No es lo mismo el que hace un niño que hace un berrinche porque no se le compró el juguete y llora y hasta voltea con el papá a ver si lo está viendo para seguir llorando, ¿no? Aquel que tiene una crisis, porque aquel que tiene una crisis lo primero que hace es que empuña las manos, estas venitas se saltan y aquí también, ¿sí? Y es como mucho enojo y he comprobado que tienen mucha fuerza en ese momento, tanta fuerza que en una ocasión uno de ellos me tumba un poste, o sea, lo acabamos casi de poner, ¿no? Y a la hora que le digo, ya cuando le pasa la crisis y demás, y a la hora que le pido que lo acomode el poste, no puede, o sea, no tiene la misma fuerza. Por eso es tan peligroso en un momento dado un niño con trastorno de déficit de la atención que no se ha atendido a tiempo, porque como adulto sigue teniendo el trastorno de déficit de la atención. Curiosamente, nomás se hablaba de trastorno de déficit de la atención en niños, pero también lo hay en adultos. Y el adulto, por ejemplo, de 30, 40, 50 años ahorita que tienen problemas, lo más seguro es que de niños tuvieron un problema de trastorno de déficit de la atención no atendido. Porque el niño que es atendido a tiempo, en terapias, con medicamento, que yo no iba de acuerdo, pero ahora estoy convencida de que sí. Bueno, pues es que es un complemento, finalmente. Sí. Todas las ciencias y todas las disciplinas ayudan en esto, ¿no? Sí, no, yo no estaba de acuerdo anteriormente, pero ahora me queda muy claro que es una deficiencia orgánica lo que tienen y que necesitamos el medicamento para que el niño pueda tener el control que se necesita tener. Y además no todos también lo reciben el medicamento como debería de ser, o sea, hay algunos que lo rechazan. Mira, en el tiempo, por lo menos en 35 años que tengo en la escuela, solamente 2 niños me han resultado ser alérgicos al medicamento, ¿sí? O sea, creo que es muy poca la diferencia aquel que empieza a tomar el medicamento, y como todo medicamento que se da hay que esperar a ver si le surte efecto, si no, entonces esperar a ver si es este medicamento el que le va a ayudar o tenérselo que cambiar, porque también hay algo muy importante en estos niños, va muy pegadito con la angustia y la depresión. Entonces a estos niños hay que también medicarlos para la angustia y para la depresión. Por eso los papás les cuesta mucho trabajo entender que mi niño pudiera tener el trastorno de déficit de la atención, porque vamos a suponer un niño que es inteligente, se sabe todo, se sabe todos los programas de radio, se sabe hasta la letra de las canciones y demás, porque este es otro proceso mental, no es un proceso que lo hace del lado izquierdo, sino del lado derecho. Pero a la hora que lo pones a estudiar, que tenga que estudiar historia, geografía o que tenga que escribir y demás, ahí sí ya no lo hace. Entonces, dice el papá, dice, bueno, pero sí se aprende las canciones, pero sí está viendo la televisión, ¿cómo es que tiene el trastorno de déficit de la atención o cómo es que no aprende en la escuela, pero esto sí se lo aprende muy bien, porque son 2 procesos totalmente diferentes, ¿sí? El niño que tiene el trastorno de déficit de la atención, te decía, puede ser también un genio, y estos genios generan problema de conducta después en el salón, porque como él ya aprendió, él ya se dio cuenta, él ya supo, o sea, ya hizo todo el caminito, mientras que los demás llevan apenas el proceso, pues ¿qué va a hacer? Pues se va a levantar y va a empezar a hacer relajo dentro del salón. Pero a veces en automático, el niño es como si tuviera de veras algo abajo en la pompi donde está en constante movimiento,
Es muy conocido, por ejemplo, que están constantemente o moviendo los brazos, o moviendo las manos, o moviendo el pie, se paran, se sientan en la silla, le pido que se siente, y sí se sienta, pero luego se vuelve a levantar, y al final termina trabajando parado, pues, porque esta es la inquietud que ellos tienen cuando tienen este tipo de trastorno. Lo más curioso es que de verdad para los padres de familia a veces cuesta mucho trabajo poderlo identificar, porque lo asocian mucho a que es un niño desobediente, a que es un niño berrinchudo, a que es un niño que la mamá lo chiquea mucho, o que el papá también lo chiquea mucho, cuando hay que hacer todo un estudio, porque necesita hacer todo un estudio para ver realmente cuál es el tipo de problema que tiene, que ya tienen casi una atención individualizada. Esto hace que el niño entonces sí mejore muchísimo su conducta y mejore después como adulto, ya que a veces el medicamento lo pueden tomar por 3 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años o de por vida, porque cada niño es diferente. Pero sí me ha tocado atender también adultos con el trastorno de déficit de la atención, que son los que tienen también problemas muy similares a los niños, nomás que en adulto pues ya es más llamativo, ¿verdad? Claro. No es lo mismo. Sí, tiene otra connotación, tiene otra forma de manifestarse. Y esto, pues, ustedes pueden detectarlo precisamente, o bueno, se da desde la primera infancia para atenderse y que tenga una solución en beneficio tanto de la persona que la está padeciendo como de la familia, porque también era una de las cuestiones que quería consultar contigo, si ustedes también tienen ese alcance para con los familiares de los niños en atención con ellos, es decir, de darles una contención psicológica, ¿también tienen eso? Sí. Sí, la atención psicológica tanto para el niño como para los padres de familia. En la terapia también en forma individual, por ejemplo, al trabajar con el niño, se trabaja precisamente también con los límites, pero luego se trabaja con los papás que también aprendan a poner límites. Exacto. Porque Chelita, eso es lo más difícil. Tenemos que ir a una pausa. Perdón la interrupción, pero está interesantísimo lo que nos estás diciendo. Y quisiéramos regresar después del corte en donde nos hables precisamente de ese binomio de hijo-padre en lo que ustedes intervienen. Claro que Gracias. sí. Por favor, ustedes no le cambien. Vamos solamente a un breve momento. Regresamos con ustedes. Gracias por continuar en la sintonía de Canal 26, tu canal, en este espacio del programa Contrastes, Gente de Bien, en donde el día de hoy estamos estamos tratando el tema de las personas que tienen alguna problemática de conducta con la maestra Chela Cervantes de Centro de Estudios Diferenciados. Ya estoy aquí diciendo que trabajando, Chelita, pero me quedé conectado con todo lo que ustedes están haciendo. Y entonces decíamos en la parte anterior que, bueno, ustedes trabajan a la par con el alumno y con los padres de familia. De nuevo, la palabra para ti. Es por eso que la escuela nunca va a ser una escuela grande. Lo máximo que pudiéramos tener serían 80 alumnos, ¿sí? Sino es una asociación que ayuda, que la intención precisamente fue ayudar a este tipo de niños, que luego ya visitaron 1, 2, 3, 4 escuelas y luego ya está, entonces llegan conmigo. Y la intención, fíjate bien, la primera intención con el niño cuando llega a la escuela no nos importa tanto lo académico, lo que para los papás sí es muy importante, ¿sí? Sino nos importa que teniendo una buena calidad de autoestima, que aprenda a aceptarse, que aprenda a quererse. El niño que puede aprender contigo o sin ti al final va a aprender. El niño que no puede aprender sí te va a necesitar. Pero primero sí necesitamos que el niño tenga una buena calidad de autoestima, que aprenda a quererse. Esto de moverse en la escuela libremente, una actividad. Si dentro de la clase del niño está demasiado inquieto y no deja dar la clase y demás, tienes permiso de ir a correr. Vete a echar 2 vueltas a la cancha, ¿sí? Y luego vienes para que descargues un poquito la energía y luego ya te pongas a trabajar. Porque en esto no se hace en todas las escuelas, como que no hay permiso ni siquiera de que salgan del salón, ni tampoco hay permiso para que haga otro tipo de actividad, ni nada. Yo recuerdo un chamaquito que se ponía fuera del salón, o sea, en la puerta, con un Lego. O sea, trabajaba el Lego, pero todo lo aprendía, todo lo aprendía. Yo recuerdo que la maestra estaba diciendo, a ver, ¿quién me señala dónde queda Argentina? Y pasaba un niño y decía la maestra, no,
pasa el otro y el que estaba allá afuera jugando se levanta y les dice, ay, como aquí está, y señala dónde queda Argentina, ¿verdad? O sea, sí tiene el conocimiento, mas no tiene la atención. Y este tipo de niños pues necesitan un poquito también los límites para que aprenda a respetar los límites que también están dentro de nuestra sociedad, no nomás dentro de la escuela, sino dentro de la sociedad, saber esperar su turno, porque estos niños quieren ser el primero, quieren ganar, no saben esperar turno, ¿sí? Constantemente están de pleito con los demás, porque el que gana soy yo, ¿sí? Y entonces tanto en la terapia como en grupos pequeños es espera tu turno, pon atención para que veas en qué lugar te toca a ti, que no siempre vas a ser el primero, y cuando pierden, enseñarlos también a perder, porque eso es muy característico de estos niños, siempre quieren ser el primero. Yo cuando estoy en la terapia individual, pongo un juego, en el juego la primera vez gano yo, porque quiero ver cómo reacciona ante la pérdida. Gano yo, la 1, 2, 3 veces gano yo, y entonces llega el momento que a veces el niño se me enoja porque está perdiendo, porque él quiere ganar, tiene que ser el primero, ¿sí? Y entonces en los siguientes juegos ya lo dejo que gane, pero de alguna forma le estoy poniendo los límites, o sea, aquí en este juego se gana y se pierde, y entonces cuando pierdes lo único que tienes que hacer es controlar o manejar tus impulsos para poder continuar, porque en la vida así nos funcionamos, así estamos. Y la verdad es que los adultos con el trastorno de déficit de la atención son los adultos que no consiguen trabajo, que por más que buscan, que no buscan, ¿verdad? No encuentran trabajo, si lo encuentran duran muy poquito tiempo, ya visitaron no sé cuántos trabajos, son personas que regularmente se toman algún tipo de adicción, como es el alcohol o como es la droga, son infieles, son muy gritones en la casa, muy autoritarios, o sea, como que estas características ya son muy conocidas de un adulto con el trastorno de déficit de la atención y que regularmente también necesitan un tipo de medicación o algún tipo de terapia. Recuerdo una vez con un señor que llegó perdiendo su trabajo y perdiendo su esposa por el alcoholismo, pero nada más a las primeras de estar en consulta, no deja de hablar. Bla, 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 bla. Y yo nomás volteé y vi el reloj y dije, lleva 1 hora sin parar, que es lo que tiene uno que tiene trastorno de déficit de la atención, acaparar la plática y no hay quien lo pare, ¿sí? Y después de un rato de estar platicando con él, le digo, llevas 1 hora 15 minutos hablando y hablando y hablando, que no sé ni siquiera cómo, en qué momento voy a intervenir. Y entonces se me ocurre y le pregunto, oye, cuando estabas chico en la escuela, ¿tuviste alguna vez problemas con la primaria o algo? Dijo, sí. Dijo, y visité como 3 escuelas primarias. Y luego ya cuando me empieza a platicar, cuando estudió, cómo estudió, las odiseas que se aventaba y demás, y tenía que aventarse por lo menos 3 operaciones diarias, y él le decía a los amigos, yo opero por ti, y se echaba 5 operaciones para poder bajar ese cúmulo de energía que traía. Claro, es un buen médico, sí, y muy inteligente, pero sí podía perder su trabajo y su esposa por el alcoholismo, por muchísimos otros tipos de atención dispersa, se le olvidaban a veces qué tenía que hacer y demás. Pero una vez que ya es medicado, que se le pone la atención que se necesita y demás, recupera todo lo que él en un momento estaba próximo a perder. Cuando yo estaba en el hospital enferma, en el corazón, ya me habían dicho lo que yo tenía. Llega mi médico y llega y le da la vuelta a la cama 2 veces, va y viene 2 veces, y yo tenía un abanico, me quita el abanico, se empieza a abanicar él, y luego otra vez me da la vuelta, me está checando, pero en todo el rato estuvo hablando, no dejó de estar diciendo bla, 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 bla. Ya que terminó de revisarme, me dice qué es lo que tengo, que yo ya sabía lo que me habían dicho, sí, pero todo, o sea, muy rápido, hablando también muy rápido, y usted necesita esto, le volteó y le dijo a mi hermana, tiene que hacer esto y esto otro, Y entonces cuando se sale, me dice mi hermana, ay, no paró de hablar. Le dije, mira, así como él, como buen cardiólogo, supo lo que tenía, yo te puedo decir que este doctor tiene TDAH. Y ahora como adulto, o sea, ya es un señor, la verdad es que me puede mucho, por ejemplo, que no lo veo casado porque no le veo una novia formal, cuando no anda con una, anda con la otra. Ya este es el 3er trabajo que tiene y consigue además buenos trabajos, porque yo sí creo que es una persona muy inteligente.
pero sí no fue un niño atendido a su edad. O sea, es un adulto que no fue atendido a su edad. Por eso lo importante es que entre más chicos estén y sean atendidos es mejor. Yo, por ejemplo, he atendido hasta niños de 4 años, que no hay pruebas psicométricas para eso a la edad de 4 años, pero sí la conducta, cómo se porta, qué es lo que hace y demás. Y en un rato que está en mi consultorio, se brincó al sillón, del sillón se brinca para acá y luego se torna y demás. Yo digo, pobres papás, o sea, pobres papás. Pero además no nomás es la inquietud lo que tenemos como síntoma. También, por ejemplo, son niños que a pesar de que a los 2 años normalmente dejan de hacerse pipí, continúan mojando la cama. Otra característica es que el niño, como no tiene límites, o sea, se vuelve a veces muy contestón con los papás, ¿no? Le vale lo que les dicen. Para él no hay autoridad, o sea, para él la autoridad es él. O sea, el que lleva la batuta soy yo y el que tiene que ganar soy yo y el que tiene la razón soy yo. Por eso desde chicos tienen que ser atendidos para que sepan esos límites, que no todo esto te va a funcionar. Recordando que el trastorno de déficit de la atención tiene muchas variables, o sea, y por muchas razones puede dar. Desde la genética, que yo muchas veces pregunto... Justo se iba a preguntar cuáles son esas variables. La genética es una y luego... A veces pregunto, pues papá o mamá, uno de los dos es muy inquieto. Y a veces me dicen, al tiempo me dicen, pues los dos. Y dije, pues ahora sí que refinó el niño, ¿verdad? O a veces uno, el otro, o algún pariente, algún tío de cualquiera de los dos. Por ahí tienen algún tío que también se comporta de esta manera, pero él en su tiempo no fue atendido. Ahorita como adulto sí tiene problemas y entonces... invariablemente hay alguien que tiene ese tipo de comportamiento. Por lo tanto, sí es por herencia. La otra también puede ser que haya sido prematuro. La otra puede ser el consumo de plomo. En un tiempo decían que hasta las vacunas que ponían a los niños tenían plomo. Y muchos alimentos generan plomo y son de lo que luego les damos de comer a los niños. No es lo mismo darle las papitas con una marca que tiene papel metálico a darle las papitas que no tienen marca, ¿sí? No es lo mismo darle la galletita que yo hice en casa que darle la galleta que también tiene una envoltura plateada, ¿sí? Que tienen mínimo de plomo, pero tienen, ¿sí? Y entonces, si esto lo empieza a consumir desde niño, de por sí papá y mamá ya lo consumieron. Ahora le damos de comer al niño esto, segurísimo que también lo vamos a acelerar. Yo nomás le digo a un padre de familia, para manera de cómo comprobar cómo los azúcares, los colores artificiales, los conservadores, ¿qué más? No me acuerdo ahorita. Hacen daño porque aceleran más, ¿sí? Mira, dale un chocolate a eso de las 7 y que se tome la mitad de un refresco oscuro, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que el niño no se te va a dormir. ¿Por qué crees que en las fiestas no se duermen los niños? ¿Por qué crees que van y vienen? Porque corren, van y vienen, llegan a la mesa y le toman al refresco. Los niveles de azúcar son impresionantes. Es el azúcar, es el color artificial, ¿sí? Y todo esto afecta a nivel cerebral. Entonces el niño aguanta más tiempo andar despierto que cuando en casa lo podemos dormir más temprano, pero pues aquí tiene la libertad de estarlo haciendo, ¿sí? Y este tipo de alimentación también hace daño, todo tipo de conservadores. Por ejemplo, yo no sabía que en la lata de atún era muy dañino tanto para los del TDAH como para el autismo, porque el conservador que tiene es bastante fuerte en la lata. Y hay otros productos que son demasiado con conservadores que hacen mucho daño, que se le dan a los niños a veces de comer. Y yo en la escuela se los he quitado, los he tirado a la basura y luego al chiquillo, mira lo que me encontré en la basura. Y el otro contesta, pues sí, es basura. O sea, esto hace bastante daño para los niños, sobre todo lo que tiene muchos conservadores. Entonces el niño, a veces en casa no lo acostumbran también a tener una buena alimentación. Digo, nos has platicado de muchísimas cosas, Chilito, tan interesante como siempre, porque escucharte a ti es una delicia por todo lo que sabes y por todo lo que aportas. Si alguien ha detectado alguna de las variables y le llama la atención lo que tú nos has dicho, ¿en dónde pueden localizarte? ¿En dónde está Centro de Estudios Diferenciados? Porque estamos por cerrar ya. Centro de Estudios Diferenciados se encuentra en la calle Larriategui 722. Pues estamos cerraditos, pero en mi teléfono en el 449-919-3666. En ese sí puedo contestar y ahí podemos darles toda la información de la escuela. Estamos ahorita curiosamente trabajando con
con un cuadernillo de trabajo para los niños. O sea, los maestros se las han ingeniado para eso. Para sustituir, como toda la parte en el sector educativo. Bueno, Sí. pues 35 años de hacer el bien a través del estudio, la observación en el comportamiento humano y cambiando vidas. Chelita, muchísimas gracias. Queda mucho por platicar, yo lo sé, pero creo que lo esencial se ha dicho dentro de este tiempo. Gracias por haber aceptado de nuevo la invitación a estar en este programa, ahora con este enfoque. Ay, pues muchísimas gracias también. Gracias a ti, Chelita. Y ustedes que han seguido esta transmisión, como siempre, mi gratitud. Me despido diciendo lo de siempre. Cuando te falte algún motivo para vivir, que tu razón de existir sea encontrarlo. Esto fue Contrastes, gente de bien. Nos vemos en la próxima.